Vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Rico que estemos aquí. ¿Quiénes me están acompañando en este momento? Sería para mí rico porque no veo quiénes me están acompañando para iniciar. Te doy la bienvenida a este nuevo espacio, a transitar este camino que siento bien importante. Creo que para mí es demasiado significativo este camino particularmente porque siento que tiene un efecto en la vida de nosotros bastante grande. Es una vía amplia, una vía larga, una vía que en algunos momentos será compleja, que es ese viaje hacia la transformación. Bienvenido, Daniel, qué bacano que estás aquí. Y, y este camino de hoy nos va a brindar una comprensión, poder entender este camino que transita del miedo al amor. Podría decir yo que es tal vez el camino más importante de todos por los efectos que el miedo suele tener en la vida de nosotros. Entonces voy a... Marilu, ¿tú no me escuchas o tú no tienes sonido? Entonces, lo que vamos a hacer en este trayecto es entender la dinámica del miedo y la dinámica del amor, de tal manera que tú puedas ubicar ambas dinámicas. Yo no estoy muy seguro si hoy alcanzo a terminar en una hora todo este proceso. Si no es así, lo termino el viernes con toda seguridad, pero la intención es que podamos hacer un proceso muy conversacional. Recuerda que mi intención aquí no es dictar una conferencia, mi intención más es poder construir contigo, conversar contigo, dar respuesta a las cosas que tú estás necesitando, a las cosas que te sirvan para tu cotidianidad. Si esto no sirve para tu cotidianidad, en última instancia no sirve para nada, no tiene sentido que estés aquí o que yo esté aquí sentado. Entonces, mi invitación es a que estés allí, que me hagas preguntas, que compartamos este espacio de una manera bien fluida y en donde tanto tú puedas preguntar o asumir las inquietudes como yo pueda responderlas. Entonces, rico que estemos aquí y bueno, vamos a dar inicio a este espacio. Mira, mi intención acá es de alguna forma ayudarte a comprender de una manera muy explícita, porque de hecho vamos a utilizar un gráfico y por eso voy a utilizar el computador, para que miremos los aspectos conductuales, emocionales, interpretativos que nos ubican en la vida, en el mundo del miedo y de una manera muy práctica, incluso podría decir de una manera sencilla, tú puedas de alguna forma encontrar la estrategia para salir del sufrimiento que produce el miedo y pasar al mundo de la confianza, ¿sí? Entonces, de la confianza, de la tranquilidad, bueno, pues verás eso. Y para eso voy a utilizar la figura, como figura, dos círculos, ¿sí? Entonces te los voy a mostrar y permíteme, organizo la cámara, ¿listo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a utilizar es las dos imágenes. La imagen de dos círculos. Uno es el círculo vicioso, yo lo llamo vicioso de la infelicidad, y el otro es el círculo virtuoso de la felicidad. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Mira, el círculo, yo lo llamo círculo vicioso, ¿sí? Este círculo yo lo llamo círculo vicioso de la infelicidad. ¿Y por qué? Hola Magdalena, qué rico que estás aquí. ¿Por qué lo llamo el círculo vicioso de la infelicidad? Mira, porque cuando yo me ubico en este círculo, y no solo mi experiencia, sino las experiencias de las otras personas que están
con las que todo el tiempo estoy en contacto, sobre todo pacientes o personas en los talleres. Entonces, este círculo, y lo vas a entender ahorita que lo vamos desarrollando, es un círculo que produce bastante infelicidad. Lo hace sentir a uno en condiciones de mezquindad, de depresión y de infelicidad enorme. Y el otro círculo, bueno, entonces, permíteme, voy atrás. ¿De qué se trata un círculo vicioso? Peter Senge, que es un gurú del mundo de la organización, habla de los círculos viciosos y los círculos virtuosos. El círculo vicioso es una especie de espiral, ¿sí? De espiral en donde y se llama vicioso porque esa espiral son círculos que todo el tiempo van girando en torno a una misma situación, y lo puedes ver frecuentemente que se va dando algo que nosotros los psicólogos llamamos más de lo mismo, pero más de lo mismo, y va haciendo que las cosas cada vez se sientan más mal. O sea, las personas cuando están metidas en este círculo vicioso es como si fueran hacia abajo, es una espiral descendente en donde las personas se sienten cada vez más mal. Ahora, el círculo virtuoso. ¿Qué es el círculo virtuoso? Es precisamente lo mismo, pero es una espiral que va en ascendente, ¿sí? O sea, las personas que están metidas en el círculo, en este círculo que es virtuoso, cada vez están viviendo cosas que van haciendo que las cosas estén mejor, que se sienta mejor, que la vida de la persona esté más enriquecida, que sea más feliz, ¿sí? Entonces, cuando hablo de círculo vicioso, es un círculo que va siempre como en decadencia, y el círculo virtuoso va precisamente al contrario, va en progresión, pero siempre es más de lo mismo, más de lo mismo. Siempre habrá posibilidades de estar un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, ¿sí? Entonces, por eso me voy a favorecerme de esa figura, la figura del círculo. Quiero contar un poquitico de dónde salió esta idea de los círculos viciosos, y del círculo vicioso de la infelicidad y el círculo virtuoso de la felicidad. Hace unos años yo necesitaba ir a dictar una conferencia en Cali, como parte de un proceso de una empresa que contrató mis servicios, y yo quería utilizar un recurso distinto que facilitara la comprensión de ciertos aspectos, y quería entregar esta información que en ese momento me estaba llegando con muchísima fuerza. Resulta que yo vengo trabajando el curso de milagros, un curso de milagros hace ya por ahí unos 3 o 4 años, o tal vez un poco más, y el curso ha cambiado muchas maneras de ver la vida en mí. Yo he transformado mucho mi manera de pensar, y desde allí mi manera también de actuar. Entonces, el curso me ha ayudado tremendamente, y en ese momento estaba comprendiendo una cantidad de cosas impresionantes que me ayudaban también en la vida cotidiana, y yo estaba viendo esa transformación en mí y quería irla poniendo en el proceso del grupo, en la gente, ¿sí? Entonces, como estaba en esa dinámica y estaba encontrando tanto sentido a las cosas que estaba haciendo, decidí construir un esquema que me ayudara a entregar la información. Entonces, lo que ustedes van a ver ha sido un proceso evolutivo del mismo círculo, pero viene de allá, de una necesidad de hacerlo fácil, de hacerlo sencillo, de hacerlo aplicable para las personas que están allí. Entonces, si tú te pillas esto, vas a encontrar que es muy práctico. Y mi intención, la verdad es que no solamente lo veo práctico, sino que cualquier cosa que sientas que no logras entender, o cualquier expresión que yo diga y que no está ajustada a la manera, pues no lo logras meter en tu vida cotidiana para hacerlo práctico, inmediatamente escríbeme y ponlo allí, ¿sí? María, qué rico que estás aquí. Entonces, voy a dar como voy a arrancar con estos círculos para que nos podamos
adentrar en esta dinámica. A ver, el primer círculo, que como te digo, es un círculo que yo denomino el círculo vicioso de la infelicidad, ¿sí? Proviene de una parte, proviene del miedo. Te voy a pedir que me des un momentico para prender las luces, porque dentro de un momento me voy a quedar aquí sin luz. Bien, me disculpan la interrupción. Entonces, este primer círculo, ¿de dónde arranca? Para mí arranca de una emoción que es tremendamente, es importante. El miedo es muy importante en la vida de nosotros. Es necesario tener miedo. Ya había hablado un poquitico del miedo en el primer encuentro que tuve con, y algunos de ustedes tal vez estaban allí. El miedo nos ayuda y nos ayuda tremendamente porque nos ha facilitado la vida. Sin el miedo hubiéramos cometido cantidades y cantidades de errores. Imagínate tú en la época por allá cavernícola, donde hay animales impresionantemente grandes y está el ser humano bien chiquitico. Si el ser humano no experimentara el miedo, muy probablemente se hubiera cometido muchos errores y se hubiera extinguido la especie tan pronto estuviera comenzando. Entonces el miedo facilita que uno se guarde, que uno sea precavido, que no tenga actitudes temerarias que podrían llegar incluso a acabar con la vida si uno no tuviese el miedo. El miedo filogenéticamente es muy importante. Cuando nosotros tenemos alguna situación que nos hace prestar todos nuestros sentidos y poner a funcionar para sobrevivir, para hacer que nuestra vida se mantenga, pues el miedo es tremendamente útil, ¿sí? Ponía el ejemplo ese día, imagínate que vas en un campo y hay un toro que se te tira, pues lógico, tienes que correr, el correr te facilita sobrevivir, ¿cierto? Y de hecho todo tu organismo te ayuda a eso. Cuando uno está en situación de miedo, tiene tres respuestas que son naturales. La respuesta, una es correr, es la más común, huir, ¿sí? La segunda, enfrentar. No siempre es tan importante, pero muchas veces el miedo mismo nos lleva a enfrentar y algunas veces somos muy efectivos en el enfrentar, otras veces se perece en el intento. Y la otra es hacerse el muerto. Insistí ese día la importancia de entender ese mecanismo biológico que tenemos de hacernos el muerto, de quedarnos quietos. Es esas ocasiones en donde nos quedamos impávidos, sentimos que no nos podemos mover, que no podemos hacer. Esas ocasiones son también una manera de sobrevivir. Muchos animales se hacen los muertos y llevan al mínimo sus funciones vitales y eso facilita que los depredadores pasen por alto. Entonces, uy, mi sobrina hermosa, qué rico que estás aquí. El compartir, perdón, me perdí por un momento. El estar metido en el miedo facilita que vos hagas cosas para permanecer vivo. Por eso es importante. ¿En dónde es donde esta vaina ya se perratea? ¿Dónde perdemos el sentido de esto? Cuando empezamos a tener el miedo por situaciones de la vida que inicialmente yo podría decir no tiene sentido que tengamos ese temor. Voy a poner un ejemplo. Te llama el jefe por teléfono, ¿sí? Y tú empiezas a hacer un video de que seguramente me está llamando porque no sé qué, y empiezas a hacer toda una cantidad a crearte una cantidad de imágenes, ¿sí? Diego, bienvenido, qué rico. Estás en esas imágenes y vas creando una cantidad de emocionalidad que tiene las mismas características que si un toro viniera persiguiéndote. ¿Me entendés? O cuando tienes que presentar un examen, o cuando tienes que hacer una conversación con tu compañero afectivo, tu compañera. ¿Me entiendes? Cuando estás
Cuando entras en esa sensación de miedo, empiezas a actuar, a tener las mismas respuestas que si tuvieras que luchar por tu vida en una condición en donde no tendrías que luchar por tu vida. Ya enseguida vas a entender muchísimo más esa experiencia, ¿cierto? Entonces, el miedo, por una parte, pues lógicamente nos facilita mantenernos vivos y nos da la sobrevivencia que necesitamos. Pero por otra parte, que es la que vamos a trabajar aquí, es tremendamente nocivo, anquilosante, nos pone en una condición de reactividad permanente y de sobrevivencia por encima de la vivencia, de la creación, de la construcción de la vida. Entonces, a ese miedo es al que nos estamos refiriendo. Entonces, aquí hablamos del miedo como ese espacio. De hecho, nosotros prefiero llamarlo como el miedo es la expresión emocional del ego, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es el ego, pero voy a explicar eso. Es la expresión, es una emoción. De hecho, el miedo es una emoción básica y es la expresión, para mí es la expresión emocional del ego. ¿Qué es el ego? El ego es lo que tú crees que eres. Voy a explicarte bien eso. El ego es lo que tú crees que eres. De hecho, el ego realmente es una construcción nuestra, ¿sí? Es una manera, una construcción que nosotros hacemos para poder relacionarnos con este mundo. Ahora, mira una cosa. El ego no lo traemos, al ego lo vamos construyendo en la medida que nos identificamos con el tener, el hacer las cosas que los otros piensan de nosotros o nuestros dolores del alma. Voy a empezar por cada uno de ellos. Vamos empezando a sentir que necesitamos saber quiénes somos. Esa pregunta de quiénes somos es una pregunta ineludible para el ser humano. Ah, qué rico, Clemencia. Entonces, bueno, aquellos se consideraban que la capacidad de evaluar mi hacer quedaba casi petrificado. Claro, Jainer, cuando te sentías evaluado, entrabas en la condición del miedo. Entonces, date cuenta que no tiene sentido, pero te voy a explicar por qué llegabas a esa sensación de quedar petrificado. Porque en última instancia, la crítica o la posibilidad de fracaso hace parte de atentar contra lo que el ego te va proponiendo. Voy a explicarte esa vaina. Resulta que nosotros nacemos siendo, ¿cierto? Y lo que somos es, digamos, ¿yo qué soy? Eso que hay ahí, un niño, un pequeño, pero el niño ni hace, ni piensa, o sea, no muestra nada, no tiene nada, acaba de nacer y podemos decir que ese ser es. Sí, ahora, ¿qué es? Ahorita yo voy a explicar eso de qué es realmente el niño. Lo que pasa es que lentamente el proceso educativo nos va conduciendo a pensar que eso que somos no es suficiente. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando en el proceso educativo, me gusta poner este ejemplo, suponte llegó la hora de aprender a comer, entonces mamá te pone en el comedorcito, te pone la sopita, la cucharita, ¿sí? Y empieza a enseñarte a comer. Sencillo, a enseñarte a comer. Entonces te dice cómo hacerlo la primera vez, entonces te guía con su mano para que tú lo hagas, ¿sí? En ese espacio tú llegas, lo haces y empiezas a comer. Pero ¿cómo lo haces? La primera cucharada, ¡pum! ¿Sí? Entonces la mamá muerta de risa, eso es muy gracioso, coge la cámara, toma la selfie, bebito aprendiendo a comer, gozando con mamá, se toma todas las fotos, las envía. Bueno, es muy gracioso la situación que pasa con el bebé que está aprendiendo a comer. El primer día, claro, imagínense cómo queda el espacio. Listo. Al segundo día, mamá se sienta, empieza a hacer la misma cuestión, la misma situación, ¿sí? Se ríe, goza. Bueno, al tercer día ya no es tan gracioso, pero a la semana de estar en este proceso ya mamá está cansada. El asunto
no funciona, nada que el muchachito, la niña empieza a comer como debiera ser, por el contrario, todo es una fiesta, bota todo, le toca cambiarse ella, cambiar la niña o al niño, bañarlo, tiene que lavar todo, eso se convierte en un trajín. Ya a la semana ya no está muerta de risa, ya no está tomando las fotos y ya coge la manito del niño o de la niña fuertecito y le dice, así no, es así. Y eso lo vemos cuando el niño está caminando, cuando se está moviendo demasiado y se puede caer, cuando va gateando hacia un tomacorriente. Sí, de muchas maneras el niño o la niña empieza a darse cuenta que lo que es no es suficiente. Entonces empieza a entender, yo tengo que transformar algo aquí, algo para que me acepten. ¿Y qué hace? Empieza a mirar por ensayo y error qué cosas sí son aprobadas por mamá, por papá, por las personas cercanas que lo validan. Entonces vamos empezando a dejar de ser nosotros y nos vamos convirtiendo en lo que los otros están esperando que nosotros seamos. ¿Sí te pillas? Entonces, eso es cuando nos identificamos, ya a esta altura del camino, uno podría hacer una identificación, bien con el ser real que somos, o bien con esas manifestaciones, con eso que nos han dicho que nosotros somos, con las cosas que hemos tenido que ir creando para que los adultos en primera instancia y después el resto de personas nos aprueben. Entonces, nuestro ego es eso que nosotros creemos que somos y que los otros aprueban. Eso es uno. Es todo eso que nosotros tenemos y confundimos lo que tenemos con lo que somos. Entonces, decimos, yo soy un hombre porque tengo el género masculino, tengo sexo masculino, ¿sí? O yo soy estrato 3 porque mi casa está ubicada en un lugar de estrato 3, 4 o 5. Y me empiezo a identificar con esas cosas. Yo soy psicólogo porque tengo un título o porque mi trabajo lo hago en esa área del conocimiento. Entonces me empiezo a creer que yo soy lo que tengo o que soy lo que hago. Cuando uno empieza a pensar que uno es lo que hace o es lo que tiene, se convierte en eso. Se identifica con eso y se convierte en eso. Entonces, digamos, si vos crees, si vos sentís que sos aprobado por ser psicólogo y el ser psicólogo te da relevancia en ciertos espacios y no te la puede dar otra cosa en otros escenarios, pues te vas convirtiendo en psicólogo de 24 horas y todo el tiempo estás mostrándote como psicólogo, haciendo como psicólogo, pensando como psicólogo, actuando como psicólogo, vistiendo como psicólogo, la mochilita y esto que nos representan otros los psicólogos, ¿cierto? Todo esto. Entonces, lo que vamos perdiendo es la connotación de lo que somos. Entonces, cuando hablo del miedo, es precisamente eso. Es la conexión emocional que nosotros tenemos con el ego genera muchísimo miedo. ¿Y por qué genera muchísimo miedo? Porque, miren, el miedo, el ego lo que necesita, discúlpenme, me fui para el otro, el ego lo que necesita es poseer, tener. Sí, tener título, tener, acuérdense mucho en las familias, por ejemplo, cuando se dice, es muy charra la expresión, ¿no? Y dice, ¿y ese quién es? Y dice, no, ese es un bien, ¿cierto? Lo dicen los muchachos, o ese es, o sea, lo que tiene hace que uno crea que la persona es, ¿sí? Bueno, ahora, voy a irme al otro círculo para no dejar huérfano este asunto, para que lo podamos entender de una vez, ¿listo? Entonces, este círculo virtuoso también arranca de una emocionalidad particular, y es la emocionalidad del amor, ¿sí? Y como el miedo, el amor es una emoción básica. Y cuando hablo del amor como una emoción básica, estoy refiriéndome a el amor como una esencia emocional. No es posible corromperla, como el miedo tampoco, ¿cierto? Entonces son emociones básicas y sobre ellas están montadas un montón de emociones más, un montón de sentimientos más, ¿cierto? Entonces,
Bueno, no, si acerco más el portátil a la pantalla del portátil, pierdo foco. Entonces, ahorita lo intento, ¿listo? Entonces, cuando hablo del amor, me estoy refiriendo a una emoción, yo no me estoy refiriendo a estas manifestaciones cotidianas de telenovela que hemos creído que es el amor, precisamente todo eso que nos muestran las telenovelas o los discos, las canciones, son todo menos amor. Bueno, algunas, hay otras, hay grandes canciones que nos representan el amor realmente. Y voy a explicarte cuáles sí, cuáles no. Porque el amor, ¿qué es? Mira, me encanta la definición o la distinción de amor que hace Humberto Maturana, un biólogo chileno que hace una reflexión bien interesante sobre el amor y crea algo que se llama la biología del amor. Humberto dice que el amor es aceptar al otro como un legítimo otro en una relación de convivencia. Vamos despacio. Aceptar al otro como un legítimo otro. Es decir, nada de lo que tú tienes yo lo desecho. Lo que tú eres, así como eres, como te manifiestas, con el Dios y el diablo que tienes allí, como eres tú, ¿sí? Como eres, así te acepto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hablo del amor, estoy hablando precisamente de la legitimación del otro. Cuando yo le digo al otro, mira, yo te quiero mucho, la verdad es que te amo cantidades, pero si tú cambiaras, ya, hasta ahí llegó, ya no amas tanto. Ya eso no es amor. Eso es lo que desde el ego yo necesito que tú hagas para yo estar tranquilo. Si tú cambias esas cosas, yo me siento feliz, por tanto, fresquito yo. Y esto sí funciona. Por eso, por ejemplo, la terapia familiar nunca funciona si las personas no tienen claro que tienen que cambiarse a sí mismas, no al otro. Las relaciones de pareja, las relaciones de padres, hijos, las relaciones de amigos, todas las relaciones que se consideren relaciones de amor son relaciones donde se acepta al otro de manera incondicional. El otro como es, yo lo acepto. Me tengo que adaptar a circunstancias en donde yo no me siento tan cómodo, no hay lío, yo me acomodo, pero lo fundamental está claro, que son los principios y los valores. Entonces, cuando hablamos del amor, estamos hablando de la aceptación incondicional del otro. Y cuando hablo del amor hacia mí, estoy hablando de la aceptación incondicional hacia mí mismo. Me amo profundamente en la medida que yo me acepto tal cual soy. Entiendo que hay cosas que quiero transformar para sentirme más tranquilo o para vivir de una manera más vinculado con los demás o qué sé yo. Pero entiendo que eso son cosas que yo quisiera hacer para mejorar, pero en la práctica, quien soy, como soy, es perfección, es belleza, es grandeza. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque resulta que el amor, exacto, Juan dice, es importante querer al otro como es y no querer cambiarlo, es decir, no quererlo como me quiero a mí. ¿Me entiendes? Cuando yo quiero que el otro cambie, en últimas no estoy amando al otro. Es simplemente el amor propio que hace que yo espere que el otro sea quien yo quiero, quien yo necesito para yo poderme sentir tranquilo. ¿Sí? Es fundamentalmente aquí no el otro, no es el importante, sino el importante soy yo. La base de toda la reflexión y la referencia soy yo. ¿Sí? Entonces, desde aquí podría decir que el amor como una emoción básica, claro, es la emoción del espíritu, que proviene del espíritu, ¿sí? La expresión emocional que proviene del espíritu. Y hago otra vez un paréntesis para ayudarte a entender o para explicar mi manera de ver estas cosas. Pueden haber millones, ¿sí? Puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo. Te digo la manera como yo lo interpreto y por qué me sirve a mí, cómo a mí me sirve esto, ¿sí? La expresión emocional del espíritu. Miren, cada que tú miras, cuando tú te metes en cualquier
escuela espiritual o en cualquier religión de las grandes, vos vas a encontrar siempre la referencia del amor como la manifestación clara de la divinidad, de la fuerza, de la energía, lo que sea. Sí, digamos, la energía del amor es la que está, la que define la vida y ordena la vida en cualquier escenario. Entonces, digamos que la parte, cuando hablo de la expresión emocional del espíritu, es porque en última instancia mi religión o mi creencia espiritual de base es la católica y es la mejor manera de decirlo, pero tú puedes acondicionarlo a tu lenguaje y a tus creencias, porque en última instancia todas las escuelas espirituales, todas las religiones tienen el amor como la esencia y el fundamento de la teoría y de la acción, ¿cierto? En la medida que actuamos desde el amor, encontramos que actuamos bien. Cuando nos perdemos de allí, actuamos mal. Lo que encontramos, las consecuencias que tenemos cuando hacemos esas acciones desde la energía del amor, desde la emoción del amor, pues son benéficas para nosotros, de lo contrario van en contravía con el beneficio que podamos tener, ¿me entiendes? Entonces tú acomódalo a tu creencia espiritual de la mejor manera. Lo que sí es muy claro es que el amor es plausible, yo lo puedo tener, yo lo puedo ver, yo lo puedo sentir, y lo puedo sentir en la medida que decido tenerlo. Ahora, porque ¿quién es el espíritu? Yo no me voy a meter en muchas cosas al respecto, solo te voy a decir una cosa, y es ese que está y que me permite la vida. Eso que en la mayoría de las escuelas espirituales y de las creencias religiosas está, y es eso que llega, esa fuerza vital que llega y hace que la vida sea posible. O sea, puede haber unión de espermatozoide y óvulo y empieza a formarse biológicamente este ser, ¿sí? Pero si no existe algo que lo anime, eso es imposible. El día que nosotros, que cada uno de nosotros, el espíritu salga de nosotros, esto que es lo biológico, chao, eso se pudre, ¿sí? Eso que está en nosotros y que se va en algún momento, llámalo como tú lo llames, yo lo llamo espíritu, y eso está asociado con el amor, con la esencia de lo divino, con la divinidad nuestra. Entonces, cuando les decía ahora, cuando nosotros vemos un niño, ¿a quién vemos? Pues usted ve un bultico de huesos que hay ahí, ¿cierto? Que mueve y es muy graciosito y se ríe, ¿cierto? O duerme, pero cuando pasan esas cosas, cuando nosotros vemos el bebé, empezamos a experimentar una cantidad de emociones que en últimas nos hacen pensar quién es ese bebé. Pues lo que nosotros vemos. ¿Qué vemos ahí? Ternura, belleza, grandeza, luz, perfección, potencialidad, presente eterno. Bueno, una cantidad de cosas allí. Y eso es lo que ese ser que está ahí es para nosotros en ese momento, ¿sí? Ahora, ese bebé, como les digo, no tiene nada, no ha trabajado, no ha estudiado, no posee nada, no posee nada. Lo único que hace ese bebé es ser. ¿Quién es? Ese ser que es, ¿sí? Va aprendiendo ciertas cosas y cuando tú desde el ser ves a ese pequeño, tú vas encontrando toda una cantidad de grandeza que el bebé, ya no tan bebé con los años, expresa. El problema es que con el tiempo no nos identificamos con esa parte nuestra, nos empezamos a identificar con la otra, con lo que tenemos que hacer para que los otros nos acepten, con lo que tenemos que tener para que los otros nos acepten, y en última instancia también con los dolores del alma que nosotros tenemos adentro y que nos hacen actuar de una manera particular, ¿sí? Entonces, el ego, no, digamos, identificarnos con el ego nos hace estar identificados con una parte que en la práctica nosotros la creamos para tratar de dar cuenta de nosotros, pero no con lo que realmente nosotros somos. Nosotros no somos eso que tenemos, no somos lo que los otros piensan de los demás, no somos lo que hacemos, no somos el dolor que tenemos en el alma, somos
lo que somos, belleza, grandeza, luz. Lo que pasa es que nos da mucho miedo identificarnos con eso, ¿sí? Entonces, digamos que es poco popular identificarnos con esta parte. Entonces, nos da, además porque identificarte con la parte espiritual implica cierto nivel de trabajo personal que tienes que empezar a hacer. Después hablaremos un poco de eso. Entonces, bueno, hasta aquí yo quisiera saber cómo vamos. Bueno, voy a terminar, a ponerme en el mismo lugar de ahora. ¿Cuál es la expresión más clara del amor? Así como la expresión más clara del ego es poseer, ¿sí? La necesidad de poseer, de tener. La expresión más clara del amor es entregar, dar, ¿sí? Cuando tú piensas en una persona amorosa, ¿en quién piensas? Estoy seguro que estás pensando en una persona que más que estar buscando hacia sí misma, que lleguen las cosas hacia sí misma, son personas que están dispuestas a dar, a ofrecer, a entregar. Muchas veces, inclusive, muchas veces pasando por encima de sí mismas, ¿sí? Entonces, quiero que pienses en este momento, hasta aquí, en esos dos círculos, cómo funcionan en tu vida. Y como te dije, mi intención es que hagamos una conversación y te voy a pedir que en las palabras que tú quieras me cuentes un poquito de qué te das cuenta. Respóndeme esa pregunta. ¿De qué te das cuenta? Y me la escribes, por favor. Tan bella, Neda, muchas gracias. ¿De qué te das cuenta? Qué rico saber hasta aquí. ¿Has hecho conciencia de qué? Nadie me quiere escribir. Yo quiero saber esto, ¿qué dejan ustedes? Bueno, continuemos. Yo espero que, bueno, Jainer. Exacto. Qué lindo. Gracias, tío. Qué bello. Nati, muchas gracias. Soltar, entender, sí. Bienvenida, mi tía. Oscar, qué rico verte ahí. Aceptar al otro como un otro legítimo. Diego. Sí. Ok, ahora, déjenme decir algunas cosas, gracias. Qué rico, Rosario, que estás aquí de nuevo. Ser diferente, exacto, exacto. Pero lo difícil, no creas que esto es sencillo, porque esto está mediado tremendamente. Qué bien, gracias, Rodri. Listo. Mira, es tan complejo esto, pasar por encima del ego, porque es que el proceso educativo te hace aferrar a ese tipo de cosas. Qué linda, Mili, gracias. ¿Sí? Entonces, el poseer muchas veces, claro, lo hacemos. Generamos un contacto con la vida en donde queremos estar en el amor, pero estamos tan asociados con el miedo. Todo, mire, el proceso educativo, no, que por lo menos si ustedes se ponen a mirar su proceso educativo, se darán cuenta que hay dos elementos sustanciales en el proceso educativo y son las mejores maneras de uno hacer que los muchachos hagan lo que uno quiere. El miedo y la culpa. Involucran miedo y culpa en el proceso educativo. Y crecimos con miedo y culpa y no nos dimos cuenta de qué manera. Se necesita darse cuenta realmente
cómo estás en esas partes de ti para que puedas hacer transformaciones reales. Y muchas veces, mira, ¿cuál es el proceso que yo tengo que hacer en terapia con mis consultantes? Es precisamente eso. O sea, básicamente el proceso terapéutico que yo tengo que hacer con mi gente, con mis pacientes, es ayudarlos a soltar su miedo, a soltar su identificación con el ego. Muchos porque han tenido unos dolores profundos en su cuerpo y en su alma, en su proceso educativo, que fueron agredidos, que fueron excluidos. Bueno, hay dolores muy grandes, así, hay historias muy dramáticas que difícilmente una persona que tenga una identificación tan grande con ese dolor puede encontrarse de frente con el amor. Tiene una dificultad, las personas tienen una dificultad de base para amar. Pero tú me dices, pero es que esas personas se entregan. Si tú te pones a pensar, o si tú eres una de esas personas que tiene grandes dolores en el alma, mira, estoy absolutamente seguro, te es difícil amarte. No es fácil amarte, porque lo que estás es pendiente de los dolores que tienes, ¿sí? Es una condición de victimización bastante profunda y muchas veces no es consciente y por eso no van a consultar, ¿me entiendes? No van a consultar porque asumen que eso tendrá que pasar en algún momento, es más, porque asumen que eso es tan normal. Pueden ver a su alrededor otras personas que viven con la misma cosa y pasan los años y ahí están. Ahora, lo que sí te tengo para decir es que es posible vivir distinto, que si sanas tu dolor del alma, que si sanas esas cosas que están tan anquilosadas en ti, es posible que puedas ver el mundo de otra manera, interpretarlo de manera distinta y aceptar a los demás y a ti mismo de una manera tranquila y legítima, sin querer que los otros cambien o sin criticarte, juzgarte y dañarte a ti mismo a través de la crítica, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante que entiendas que muchas veces lo que hacemos al dar, precisamente es lo que algunos de ustedes decían, es esperar algo a cambio. Eso es legítimo, yo no creo que uno dé simplemente por dar, no, de alguna manera damos con la intencionalidad de recibir algo a cambio, eso es humano. Lo que pasa es que en ocasiones es tanto el vacío interno que se está esperando que el otro llene el vacío interno y yo mismo desde mi propio ejercicio, desde mis propias experiencias, no me lleno a mí mismo porque no sé cómo hacerlo. Para eso es que los profesionales de ayuda estamos allí, para ayudarte a ti a sanar de tal manera que tengas que ahorrar energía que estás invirtiendo en el dolor y empezar a aprovecharla en las cosas que te producen desarrollo, evolución, conciencia, crecimiento, amor, alegría, en última instancia bienestar y felicidad, ¿sí? Entonces quería puntualizar esto porque voy a explicarte algo que a mi juicio es bien interesante. Mira, cuando tú estás metido en este círculo de la infelicidad, en el miedo, ¿sí? Resulta que, como te digo, es la expresión emocional del ego. Quiero pedir un favorcito a alguien que me escriba qué hora es, porque desgraciadamente no tengo reloj, no tengo forma de ver la hora. El ego es lo que yo creo que soy y se define más que todo en términos del poseer. Por tanto, nuestra energía suele direccionarse hacia dos cosas, hacia cuidar y competir. Lo hacemos no siempre de manera consciente, no siempre, gracias Oscar, siempre puntual, qué bacano muchachos, muchas gracias. Siempre ¿por qué cuidamos? Porque creemos que si no lo hacemos, perdemos lo que tenemos, ¿me entiendes? Entonces, píllate la manera como cuidas. Tú no cuidas por las cosas o lo que logras con lo que tienes en tu vida, sea material, emocional, existencial, por su valor. No, lo pierdes, lo cuidas, es porque si lo pierdes, dejas de ser. ¿Me entiendes? Entonces, el gran temor desde ahí es perder. Entonces, una de las cosas es que me dedico a competir para poder adquirir.
¿sí? O sea, si yo siempre que estoy en el mundo del ego, tengo que estar compitiendo porque en última instancia los otros consiguen y entonces yo qué. Además, con mucha frecuencia solemos evaluarnos con respecto a lo que los otros tienen o hacen. Y como nos evaluamos con respecto a eso, resulta que empezamos a creer que solo podremos ser válidos y legítimos en la medida que seamos los mejores en. ¿Me entiendes? Por eso competimos. Sentirme el mejor en es hacer que otro no sea tan bueno como yo, es mostrar al otro por debajo de mí. Entonces, competimos para poder tener y cuidamos para poder tener, ¿sí? Para poder poseer. Entonces, mira el círculo vicioso en el que nos metemos y la cantidad de energía que vamos creando. Oscar o Jenner, me regalan, faltando 5 minutos, el datico de la hora para yo no ir en contra de lo que habíamos quedado. Entonces, mira, para poder poseer yo tengo que cuidar. Vamos a poner un ejemplo. Tengo novia, ¿sí? O tengo trabajo. Entonces, ese trabajo me da la idea de que yo soy alguien por tener eso. Así que muy charro cuando a uno le dicen, ¿y ese quién es? No, es un don nadie. ¿Cómo puede ser nadie? Explícame eso. Es imposible, ¿sí? O esta expresión que es muy paisa, es que él es tan poquitico. ¿Cómo diablo puede ser uno poquitico? ¿Y cuándo es mucho y cuándo es poquito? ¿Sí? Pero nos referimos a capacidades de afrontar determinadas circunstancias y decimos que el otro es poquito, que no es suficiente. Esa interpretación es una interpretación que solo se puede hacer desde el mundo del ego. Entonces tenemos como creemos que tenemos que hacer mucho para poder ser aceptados, que tenemos que tener para poder ser aceptados y validados y legitimados, y es imposible vivir uno en la vida si no tiene cómo legitimarse. Entonces nos pegamos de las cosas del ego. Tenemos que cuidar como un berracuezo. Tienes trabajo y ese trabajo te dice quién sos. Es que usted es el jefe en tal empresa. Uy, eso es una berraquera de empresa. Es que ustedes poquitos están allá, ya me quisiera yo. Entonces usted dice, tengo que cuidar el empleo. ¿Qué hace para cuidar el empleo? Y a veces por encima de usted mismo, incluso en condiciones de indignidad bastante grande, lo hace para poder cuidar el empleo. Y creemos que tener el empleo fundamentalmente es la base del sustento económico. Eso es lo que necesitamos, tener un lugar social y un lugar económico, y esas condiciones nos preocupa muchísimo, muchísimo perderlas. Recuerda que eso está asociado con el ser, ¿sí me entiendes? Entonces, yo me preocupo muchísimo porque puedo perder, entonces cuido las cosas, me aferro a esas cosas, me enfrento al que vaya a meter y compito con todos para no perder o para conseguir otro espacio más. Entonces perdemos cantidad de energía en ese escenario. Insisto, nos enseñaron a eso, nos educaron con esa idea. Salir de ella implica conciencia, implica hacer un trabajo. Porque de plano nos dijeron, estudie mi hijo para que pueda llegar a un buen trabajo y ganar buena plata. ¿Me entiendes? Entonces ese es el modelo en el que estamos. Pero lo más especial es que cuando llegamos allá, cuando llegamos a ese espacio, no falta el que nos dice, cuide el trabajito porque está muy escaso. Está muy difícil. Y sí, tú cuidas el trabajo y te esmeras y a veces trabajas más horas de las que debieras hacer. Estás aburrido y sin embargo vas, pero cuidas el trabajo, lo cuidas. Cuida a tu novia, es que mujeres como esas ya no hay. Entonces sí, uno la cuida. Cuidado que nadie me la vaya a mirar, que no vaya a mirar para ninguna parte, que no me vaya a dejar. Y entonces nos volvemos reactivos y hacemos una cantidad de idioteces en una relación de pareja porque la estamos cuidando. ¿Sí? Y cuando la otra persona nos reclama, le dice, pero es que te estoy cuidando, yo te estoy protegiendo. No, tú no estás cuidando. Tú lo único que estás haciendo es competir con otros para que no la lleven o para que no se lo lleven. Tú no estás en el amor. Tú realmente lo que estás es con un miedo enorme a perder, a dejar de ser. ¿Cuál es la alternativa entonces?
una alternativa a esta experiencia que es, perdón, esto no es, ahí está, no es. Cuando vos estás en el amor, estás en el dar, las condiciones son distintas, porque tú no te dedicas a dar, perdón, a cuidar y a competir, sino a gozar y a compartir. Y esto es muy distinto. El gozar es una experiencia que para nosotros realmente se hace complicada, ¿sí? Es más fácil que nos dediquemos a cuidar algo que a disfrutarlo. Es más, la mayoría de las veces las cosas más importantes de la vida no las gozamos por estarlas cuidando. Miren, muchas veces, y esto lo veo constantemente en las personas que van a consulta, y es como por estar cuidando a sus hijos, por estar cuidando que no se les vayan por el camino, que no sé qué, no se los gozan. Se mantienen peleando con los niños y las niñas, se mantienen en conflicto con ellos, los mantienen castigados o con mucha frecuencia lo hacen. En vez de gozar, los estamos cuidando. Es que yo te estoy protegiendo, te estoy amando. No, no lo estás amando. Tenés una cantidad de miedo que no te deja amarlo realmente. Lo que, miren, esa es una apreciación que hace... se me fue. Cuando me acuerde les los digo. No educamos a los niños para que sean felices, los educamos para que sean socialmente aceptados. Nosotros educamos a los hijos para que socialicen bien, no para que sean felices. ¿Sí? Si nosotros educáramos con criterio de felicidad, cambiaríamos cantidades de estrategias educativas que hacen que los niños, lejos de identificarse consigo mismo, de validarse y de legitimarse, precisamente entran en un contrario, en una dinámica contraria. Autoestima baja, deslegitimación personal y pérdida de la identidad y por tanto victimización. Es muy frecuente que veamos eso. No gozamos por estar cuidando, no gozamos a nuestra pareja por estarla cuidando, por estar mirando para dónde está llevando su mirada. Si está mirando para otro lado, ahí le caigo. Si otro la mira, ahí le caigo. Mirándole su celular, mirándole sus cosas, en vez de gozarla y disfrutarla, nos dedicamos a cuidarla. Y cuando nos dedicamos a cuidar, seguramente entramos en la dinámica de perder. ¿Sí? Por eso entramos en tanto miedo. Gracias, Jainer y Oscar, muchas gracias. Entonces, cuando entramos en el amor, logramos gozar y disfrutar. Pero le tenemos tremendo miedo a gozar por cultura. Por cultura le tenemos miedo al goce, le tenemos miedo a pasar bueno. ¿Cómo decimos cuando una persona, cuando tú has pasado bien rico? Uy, esa fiesta, en vez de decir, valió el goce, valió la diversión. No, la fiesta valió la pena. Estuvimos anoche, valió la pena la noche. No vale el goce. La pena no vale para nada. El sufrimiento no vale para nada. Pero estamos convencidos, allá en el interior de nosotros, que si gozamos mucho, nos vamos de alguna manera, algo va a pasar dañino para que equilibre esas cosas. Es común, ¿sí? La frase que decimos los paisas es, después del gusto que venga el susto. Imagínense, después del gusto que viene, el goce, seguir gozando, porque tiene que venir el susto. Pero creemos que va a llegar el susto, y por alguna parte va a llegar el susto, ¿sí? Por eso, cuando estamos en el espíritu y nos dedicamos a gozar, sentimos que realmente le damos sentido a nuestra existencia y crecemos. Y el otro aspecto que hacemos es que cuando estamos en el dar es porque sentimos que tenemos. Y si tenemos, hay que darlo. No hay felicidad más grande que la que proviene del dar, del entregar. Eso ya está estudiado. Eso lo tiene, la psicología positiva lo tiene ya muy estudiado. Hay 3 formas de ser felices: a través de los placeres, a través de las pasiones y a través del entregar y entregarse.
esta última es la que más dura, la forma de felicidad que más dura, la que te previene todo tipo de patología mental y la que en última instancia te hace sentir existencialmente bien contigo mismo. Bien, hasta aquí me da hoy. Ya la próxima sesión, que es el viernes a las 6 de la tarde, la voy a dedicar a continuar este proceso, ¿sí? Me gustaría que por favor no se fueran de este espacio sin dejarme una notica que dijera, que planteara. Si tienes alguna pregunta, hazme la pregunta y entonces la sesión próxima, que es el viernes a las 6, yo te la respondo. Si tienes algún comentario de qué te das cuenta en este espacio, los corazoncitos me dicen mucho, pero me dicen más lo que tú te llevas de este espacio. Entonces, ¿de qué te diste cuenta en este rato que estuvimos aquí? Yo les agradezco enormemente, enormemente este encuentro, que estén aquí, que me den la posibilidad de compartir con ustedes esto que para mí es tan significativo y ha transformado tanto mi existencia. Espero sus preguntas y comentarios. Voy a quedarme un ratico aquí, pero nos vemos entonces el próximo viernes a las 6 de la tarde. Por las redes, tanto por el WhatsApp como por Instagram y Facebook en las historias, yo paso un videito recordándoles este encuentro de las 6 de la tarde. Nos vemos el viernes. Me encanta estar aquí. Muchas, muchas gracias. Por favor, escríbanme sus preguntas y comentarios. Sí, Rodrigo, qué bacano. Te lo voy a explicar, prima, el viernes. El viernes ya te explico cómo pasar de un círculo al otro, ¿sí? Después de entender todo esto, va a ser fácil para ti entenderlo. Sí, qué lindo. Gracias, Diego. Sí, Daniel, qué bacano que lo dices. Y hay que empezar a hacer algo para transformar eso. Mi tío, qué lindo eso. Oneida, tía, el viernes a las 6 de la tarde en punto estoy empezando. Uy, sí, Claudia Mónica, qué buena reflexión esa. Sí, 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 es muy fuerte. El miedo puede que salve la vida, pero también la entorpece tremendamente. Jesús, la charla queda grabada, entonces la puedes buscar en el Facebook. Oneida, tía, pueden buscar la charla en el Facebook y oírla, ¿sí? Porque queda allí, yo la dejo grabada. Disfrutar y disfrutar, es que a eso vinimos, Ana Milena, a eso vinimos. Ok, mis amigos, ahí queda para que me hagan sus comentarios. Pueden hacer sus preguntas como les digo. Y nos vemos el viernes a las 6. Muchas, muchas gracias. Chao.